Yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros, y hoy vamos a seguir recomendando libros para cumplir con las premisas del reto literario La Bóveda de los Libros. Bueno, pues hay 3 paneles para el reto literario, cada uno de ellos contiene 10 premisas. Ya hemos hecho el primero, ahora vamos a continuar con el segundo panel del reto. Os lo dejo por aquí, más o menos 5 libros por cada premisa aproximadamente, aunque seguro que a medida que os vaya recomendando libros o que vaya hablando de libros, acabaré recomendando más de 5, pero bueno, así son las cosas. Ya puestos, vamos con la primera y quizás la más fácil de seguir si estamos leyendo sagas, series y demás, que es continuación de serie. Por ejemplo, nosotros que estamos leyendo en el club A Pendergast, bueno, pues cualquiera de los libros que vayamos a leer este año evidentemente son continuación de serie, porque el primer libro creo que lo leímos o lo comenzamos a leer hace 2 años. Quiero recordar, por lo menos hace 2 años. Pues tenemos, por ejemplo, la de Pendergast, tenemos a Calle Escarpeta, tenemos la serie que de momento son 4 libros, ya veremos cómo continúa, de Miss Merkel, Ana de las Tejas Verdes, o sea, series hay infinidad para poder cumplir con esta premisa. Series de fantasía, sea, yo que sé, si estáis leyendo La Guerra de la Amapola de Rebecca F. Kuang, Sarah J. Maas, que tiene 3 series, Una corte de rosa y espinas, la de Trono de Cristal y la de Ciudad de Medianoche. Cualquiera, o sea, ya ves, qué series. Hay un montón de todos los tipos, novela negra, fantasía, hasta histórica, ¿no? Si estamos leyendo, por ejemplo, Los 3 mundos de Santiago Posteguillo, que pertenece a esa gran serie que va a ser La vida de Julio César, bueno, pues ya tenemos series, muchas series. Hay series para dar y tomar, las que queráis, incluso más dramáticas, como La Villa de las Telas, que la vamos a terminar. ¿Queréis más recomendaciones de series? Vamos, cada uno puede adaptarse a esta premisa como quiera. Segunda premisa, romance juvenil. Y aquí, bueno, pues también hay muchos libros de estos de romances y más dedicados para jóvenes. Yo, por ejemplo, he leído este año la de Heima, es Hogar en islandés, que es una... no sé si decir romance, es un libro juvenil. Romance igual le queda un poco grande a la historia, ¿no? Pero bueno, algo podría haber por ahí. Pues eso, teniendo en cuenta que hay múltiples adaptaciones ahora de libros de romance juvenil, aunque yo no he leído ninguno, pues podéis, por ejemplo, los de Culpa mía, culpa tuya, culpa nuestra, romance juvenil. A través de mi ventana, también romance juvenil, no me he leído ninguno, o sea que aquí no van recomendaciones, ¿eh? Solo os digo que son libros de romance juvenil. Ahora, por ejemplo, que están sacando la serie esta de Bailando sobre el hielo o con el hielo o algo así, también romance juvenil y además pues con patinaje artístico. La de Love Me o algo así, también, o sea, ya veis. Más que nada, por eso, porque suenan de adaptaciones literarias. Ahora, que no tengan adaptaciones literarias y que sean así o que me llamen la atención, que tengan pinta de que me puedan gustar, que estos no los he leído y de momento no están en mi punto de mira, desde luego. Por ejemplo, Bajo la misma estrella de John Green, que lo tengo aquí anotado, no sé por qué, me da que sí que pueda gustarme. De romance juvenil así, lo que es propiamente romance juvenil, o me conozco, como ya veis, las que han sido adaptadas a televisión, cine y demás, o el único que veo que me llama la atención es Bajo la misma estrella. Decidme abajo si conocéis pues más libros que tengan así romance juvenil, más que nada, bueno, pues como tengo niñas adolescentes, casualmente no es que les guste mucho este tipo de historias. Si leen algo de romance, se han ido hasta ahora a los libros de María Gartínez y han empezado a leer los Bridgerton. O sea que aquí romance juvenil en sí no veo yo que nos vaya a gustar. Pero bueno, siempre es interesante pues conocer pues más temáticas. Y entonces, como romance juvenil, por ejemplo, yo cojeo, pues necesito un poco de ayudita en este tema. Trilogía, que se compongan de 3 libros. Bueno, evidentemente, de tri viene. Vale,
Pues aquí, por ejemplo, yo que os voy a comentar, si tengo a Santiago Posteguillo en un pedestal, la trilogía de Africanos, la trilogía de Trajano, y después ya puestos, por ejemplo, con trilogías de novela policíaca. La trilogía en sí, si queremos, del Silencio de la Ciudad Blanca, son 3 libros, aunque después se han añadido otros 3 de la serie Kraken, en conjunto pueden formar, pues eso, una serie, saga, como queramos. Tenemos la trilogía del Bastón, que después hay una precuela, pero en sí, trilogía que ocurra en Bactán propiamente dicho, pues son 3. Ya si queremos ir a más novelas juveniles de fantasía, por ejemplo, Los Guardianes de la Ciudadela, también son 3 de Laura Gallego. O sea, ya veis qué recomendación para todo tipo de público. ¿Qué más libros pueden ser trilogía ahora mismo? La trilogía de Philip Pullman de... a ver, ¿cómo era esta película? El Catalejo Lacado... bueno, no me sale la película, os dejo por aquí el libro, el nombre de la trilogía, y eso que me la he leído, la verdad es que la he disfrutado y no me importaría volver a leerla. La verdad es que también le llaman daimons a los animalitos esos que son como las almas de las personas o algo así. Yo también, la mía me la imaginaba pues como un gato, que mi daimon era un gato también. Bueno, os la dejo por aquí. Ay, que ahora, de verdad, se me ha ido el santo al cielo, no me acuerdo cuál era el nombre de esa trilogía, pues también una trilogía medio juvenil adulta, porque si queremos leer entre líneas, igual muchos adolescentes se quedan cortos a la hora de analizar las diversas críticas que hay dentro del libro. Y eso, infinitas trilogías que hay, muchas series de fantasía son trilogías, aunque después se expanda. Por ejemplo, la trilogía del Príncipe Cruel, que estamos ahora con ella, aunque después, bueno, se expanda en otros libros, pero lo que es en sí la trilogía de los habitantes del aire, el príncipe Cruel, la reina de nada y el rey malvado, ya veis, sobre todo en fantasía hay infinidad de trilogías. Y lo que es novela histórica, pues también, porque aparte de las de Santiago Posteguillo, también tenemos la trilogía medieval de Luis Tueco, el castillo, la ciudad y el monasterio, creo que era. Vamos. Facilito de seguir. Empiezas con un libro e intentas terminar los 3 libros este año. Por eso empezamos con El Príncipe Cruel. Clásico francés. Bueno, también infinidad de libros escritos por franceses y que se consideren clásicos. Desde la Notre Dame de París de Victor Hugo, pasando por lo que es toda la comedia humana, o sea, todo el compendio de obras que pueden conocer, bueno, que lo podemos leer, novelas independientes o toda la serie en sí de Honoré de Balzac, Alejandro Dumas con sus 3 mosqueteros, con El Conde de Montecristo. Y precisamente la premisa va porque toca leer este año un libro de Alejandro Dumas. Bueno, todos los años lo estoy leyendo, entonces ya es una premisa que sí o sí se va a cumplir. Este año nos tocará leer, o me tocará, por lo menos a mí, si nadie me acompaña, La Guerra de las Mujeres. Mosqueteras no son, pero bueno, hay ahí algo interesante. Y esta va a ser, no va a ser lectura para mí, como han sido todas estas novelas que he leído hasta ahora, sino que es completamente nueva y novedosa. Más tenemos Rojo y Negro de Stendhal, creo que era. También ya la leí en su momento y me apetece muchísimo, muchísimo releerla, más que nada porque lo leí en esa edición de Susaeta que tenía los nombres medio traducidos al castellano, bueno, con esa letra ínfima, minúscula y demás, entonces pues me apetece leerla en una buena edición, que las hay. Creo que me voy a coger la edición de Alianza en bolsillo, que la vi el otro día, entonces pues ya me llamó la atención y yo, bueno, pues como la quiero releer, pues seguro que cogeré esa. Madame Bovary de Gustave Flaubert, por ejemplo, o La Educación Sentimental de Gustave Flaubert. Los Miserables, también, de Victor Hugo, cómo no. El libro maravilloso que leímos el año pasado y que dentro de algunos años me encantaría volver a releer porque lo he disfrutado un montón. De aventuras, incluso, podemos decir, Paul Féval con el espadachín, ahí no me acuerdo cómo era, Enrique de Lagardère.
también lo leí en esa edición que había sacado Susaeta y me gustaría volver a releerlo en una edición buena y con letra normal, que no me deje la vista en ella, porque la había disfrutado. Y creo que además tenía como una especie de continuación y yo solo encontré la primera, la había leído la primera en su momento, entonces, bueno, pues como ahí quedó. Bueno, pues creo que clásicos franceses podemos encontrar, vamos, todo lo que queramos también y más, afortunadamente. Novela de un autor ganador de un premio literario. Y lo dejo así abierto porque hay muchos premios literarios. Por ejemplo, ahora, bueno, hemos comenzado Vera, puede ser ese, pero también tengo ganas de leer Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, ganador del premio Cervantes. ¿Por qué no? Me gustaría empezar en algún momento, pero ya veremos cuándo, bueno, de un autor francés, Fred Vargas, que ganó el premio Princesa de Asturias, por ejemplo. Volver a leer en algún momento tanto los libros Quo Vadis o la trilogía del héroe polaco de Henryk Sienkiewicz, ganador del premio Nobel. 100 años de soledad. Y no me matéis, que la tengo súper pendiente, de Gabriel García Márquez, también ganador del premio Nobel. Cualquier novela de Mario Vargas Llosa, también flamante ganador del premio Nobel, ya por ir a autores hispanos, por ejemplo. Bueno, premios Planeta tenemos para dar y tomar. Este año, por ejemplo, hemos leído Todo esto te daré, que ganó el premio Planeta en su momento. Creo que Aquitania lo ganó también. Bueno, como veis, infinidad. Podemos leer los autores, algunos de los autores ganadores del premio Nadal, que en su momento fue Ana Merino. Víctor del Árbol también ganó alguna vez el premio Nadal, creo recordar. No sé con qué libro había sido, pero bueno. Digo, autor, ganador de... Novela de un autor ganador del premio literario. No que sea la novela que ha ganado el premio literario, que hay bastante diferencia. Pero bueno, si es además la novela ganadora, mejor que mejor. Digo, porque si leemos premios Nobel, por ejemplo, pues tienen una amplia gama y no gana una novela en concreto. No como pueda suceder, por ejemplo, en los premios Anagrama, premio Nadal, premio Planeta, etcétera, etcétera. Bueno, pues como ves, sin fin también de autores ganadores de premios y podemos irnos a cualquiera. Premio Pulitzer, premio Nobel, premios Planeta, premio francés. ¿Cómo es el francés? El Goncourt, creo, o algo así. Bueno, pues podemos escoger lo que queramos. Poesía. Yo os puedo recomendar, de las que he leído, por ejemplo, 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Unos poemas maravillosos. Tengo una colección de poemas de Mario Benedetti, que de ahí saqué un extracto para dedicarle a mi cuñada cuando se casó. Preciosa la edición, además, con cantos brillantes y demás. Bueno, una compilación estupendísima y maravillosa. A los más clásicos, si queréis, volvemos a los clásicos españoles que entraban de la otra vez, pues en poesía pues hay mucho, como podemos leer cualquiera de las antologías de Antonio Machado, de Federico García Lorca, que lo tenemos ahí, Rafael Alberti con Marinero en Tierra, incluso Rosalía de Castro. Yo digo poesía porque nadie dice que tenga que ser escrita en español. Podéis leer poesía en el idioma que queráis, pero bueno, como veis, tenemos grandes autores aquí en España, por lo menos para leerlos, aprovecharlos y disfrutar de ellos. Y yo digo, a la clásica generalmente me voy porque es la que más me gusta, la que más me llama y la que más entiendo. Y yo por clásica también meto, ya digo, a las 20 poemas de amor y una canción desesperada y a los poemas de Mario Benedetti que he leído, porque ya forman parte, yo creo que de nuestra cultura literaria sí o sí. Clásicos rusos. Ya hemos leído, por ejemplo, Guerra y Paz. Estamos leyendo Los hermanos Karamazov, otra de las grandes obras conocidas de Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. También de León Tolstoy, aparte de Guerra y Paz, Ana Karenina, cómo no. Cualquiera de los relatos de Gogol, maravillosos, y algunos que te ponen los pelos de punta. No sé, quizá de los clásicos rusos. Aparte de estos libros que son los más conocidos, de los relatos de Gogol,
y poco más. Yo creo que ahí sí que tengo también lagunas y que me gustaría ir solventando. Por ejemplo, el Guerra y Paz ya lo había leído en su momento y lo hemos releído. Los hermanos Karamazov, he escogido este de Fyodor Dostoyevsky porque en su momento Crimen y Castigo ya lo leí, aunque lo quiero volver a releer. Y Ana Karenina también la quiero volver a releer y a partir de ahí después pues ir leyendo otros libros de autores rusos que tengo súper pendientes y por conocer. Bueno, los de Gogol yo creo que los cuentos sí que me los he leído casi todos, digamos, entonces por ahí ya nada. Entonces ahí sí que os sugeriría por abajo que me escribáis algún libro más que podáis recomendarme, aparte de estos que los quiero dejar finalizados en lo que es entre 2 años, 3 años, o sea, 2 años. Ana Karenina y Crimen y Castigo y después ya empezar con los nuevos. O sea que recomendadme abajo más novelas, más libros, o da igual si son de relatos, de autores rusos que yo fijo que os haré caso porque eso, en cuanto a rusos es una temática que me llama la atención porque la verdad me gusta cómo escriben, pero veo que ahí cogeo bastante y me fiaré de vuestras recomendaciones. Libros de relatos, bueno, pues hay un montón también, afortunadamente. Ya sé que hay gente a la que no le gusta leer los libros de relatos, pero bueno, hay algunos que están bastante interesantes. Yo, por ejemplo, ahora que estamos leyendo con el Marzo Asiático una colección de cuentos tradicionales de Japón, pues la verdad es que lo estoy disfrutando. Lo único que me encuentro es que son cuentitos, a veces algunos de 1 o 2 páginas y que te dan ganas de, jolín, esto podría dar para una novela de estas de fantasía increíble, o sea, no sé, y ver y descubrir también que muchos de estos relatos que conocemos nosotros como La Cenicienta o Piel de Asno o algo así, tienen su origen en estos cuentos japoneses, que son súper antiquísimos, o sea que la cultura, fijaros cómo nos lleva las historias de un continente a otro, digamos. Pues es toda una maravilla, me encanta ese libro porque además nos hace las connotaciones este relato, a partir de este cuento, de esta historia, pues ha surgido o se ha derivado pues estos otros cuentos. Entonces, aparte, es un aprendizaje total. ¿Qué más? Tengo la colección de los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos de Perrault, que también, bueno, ese tiene menos cuentos, pero los tengo todos en un librito. Pues mira, por ejemplo, ahora, por el centenario de Ana María Matute, han sacado una bolsillo los cuentos completos de Ana María Matute, por lo tanto, también por ahí podemos ir. Como veis, ya son todos autores bastante reconocidos y bastante clásicos. Cuentos de relatos así modernos, digamos, bueno, pues estas historias, bueno, y que tampoco son tan modernas, ahora que lo pienso, que, bueno, compilaciones que nos está sacando Alma, por ejemplo, para Navidad, ¿no? Cuentos victorianos navideños, cuentos de detectives navideños y cosas así que son, bueno, pues, o de Charles Dickens, que incluso hay relatos de Emilia Pardo Bazán, que tiene muchos relatos y ahí tiene varios libros de antologías con sus relatos. Como veis, libros de relatos, si nos apetecen, también podemos encontrar bastantes, porque hay muchos autores que, aparte de novelas, también han dedicado parte de su tiempo pues, a escribir pequeños relatos. Ensayo. Bueno, pues aquí depende de la temática que os guste. Podemos leer desde ensayo histórico, ensayo filosófico, ensayo más científico, tirando hacia la medicina, nutrición, biología, matemáticas y cosas así. O sea que, claro, eso depende de lo que os guste a vosotros. Por ejemplo, yo tengo pendiente ya desde hace mucho tiempo y me gustaría leerlo, pero a ver cuando lo encuentro hueco, El infinito un junco, que tuvo mucho éxito en su momento. Mi marido se lo leyó y yo lo tengo ahí para leer con muchas ganas, pero bueno, he dejado pasar toda esa historia que tuvo porque también hay novela gráfica del infinito un junco, pero prefiero leerme el libro. Y ahora que ya ha pasado todo su éxito, todo ese hype que tenía y demás, pues creo que es el momento de encontrarle el hueco y empezar a leerlo así, sin que nadie nos alborote las mentes, porque vamos, fue una cosa nunca vista, vamos, todo el mundo empezó a leer ensayo en aquel momento. Entonces, bueno, yo dije, para. Mi marido sí que lee más ensayo que yo. Bueno, lee ensayo, generalmente, alguna que otra novela también, pero mayoritariamente suele leer ensayo. Entonces, pues bueno, le gustó, pero ahí quedó. O sea, sí, y me dijo que probablemente me fuera a gustar, pero
ahí está, pendiente. Eso en cuanto a los que nos gusta la literatura y que seguro que nos gustaría leer libros sobre ensayos. Por ejemplo, otro que me llama mucho la atención es uno de Sergio del Molino, que es La España vacía, creo que tiene ese, y Contra la España vacía. Que es un tema para discutir, debatir y reflexionar. Entonces, esos también los tengo en el punto de mira, esos no los tengo, pero bueno, ahí, con ganas también de leerlos y de pensar y reflexionar sobre los que nos cuenta este autor. Una novela, ensayo precioso que te arrastra el alma, muy emotivo, de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. Además es cortito, pero cortito, que prácticamente se lee en nada, que va sobre, digamos, su duelo de cuando murió su marido a través de la historia, digamos, de Marie Curie. Supongo que muchos lo conocéis, yo lo leí en su momento, es un libro que me apetecía también volver a releer y que os recomiendo 100%, no, el 200%. Pero ya os digo que es un libro que te agarra y te arrastra, vamos, pero súper recomendable. Tenemos, a los que nos gusta, por ejemplo, la historia, toda esta colección de Nautilus, breve historia de los incas, de los mayas, de la guerra de la independencia en España, de la Edad Media. Bueno, pues es una colección que antes, por lo menos yo aquí en mi ciudad, veía más asiduamente. Sé que ahora siguen sacando libros, pero ya no los veo tanto. O sea, prácticamente que los tenemos que o encargar propiamente en las librerías o comprar online. O sea, una pena. Porque yo, sobre todo mi marido, que él sí que las tiene, y yo me leí varios de esos libros en su momento, porque además son cortos, te mete el gusanillo de querer saber más en la historia y te lo cuenta de una forma muy amena. Ensayos también, que recomiendo muchísimo, que he leído muchísimos, los de Juan Eslava Galán, que muchos lo conocerán por algunas de sus novelas, que son quizá las menos, porque tiene unos ensayos que desternillantes. En algunos casos llegas a partirte de risa por cómo lo cuenta, por cómo lo narra, es irónico, vamos, completamente disfrutable. Su serie de Contado para escépticos, la historia de España contada para escépticos, la historia de Rusia contada para escépticos, o la Revolución Rusa, creo que era, el descubrimiento de América o algo así, contada para escépticos, de verdad. Súper recomendable. Si no lo habéis leído, mi marido se los ha leído todos. Todo lo que saca Eslava Galán lo tiene, se lo lee en nada. Y yo me he leído varios también y los he disfrutado un montón. O sea, otro autor también chapó en esto, porque la verdad es que hay ensayos, libros de ensayos que son tediosos, que son más bien técnicos, y estos, pues, te gusta, aprendes y encima pues te quedan las cosas muy bien y puedes hablar y reflexionar. O sea, no es que los cuenten tipo novela, pero los cuentan de una forma tan amena, tan entretenida, que dan ganas de ponerte a leer más ensayos. El problema es cuando después de ese coges otro y dices, qué está contando y qué manera de contarlo. Y digo porque mi marido es historiador y él le gusta mucho leer ensayos de historia, de política y de filosofía. Y él, siendo historiador, ha leído algún ensayo de historia que no lo ha terminado. Por eso digo que los ensayos tienen que pensarse que si quieres acercarte más al público también tiene que ser más divulgativo y ameno, que si no parece que solo van a un determinado círculo de personas. Entonces, no sé, vamos mal. Bueno, pues hasta aquí ya han sido, más o menos he cumplido, aunque ya veis que en algunos casos me he extendido un poco más, las premisas para este segundo panel del reto literario de la bóveda de los libros. Espero que en algunos casos os hayan resultado interesantes, sobre todo los autores, y en otros casos os pido ayuda para que me recomendéis para completar o para tener en mente posteriores libros que cumplan esas premisas.
Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.